Mi papá gritó, ¿dónde vamos a dormir?, cuando me negué a alojar a la familia de mi hermana en mi nuevo apartamento. La discusión estalló tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Mi voz sonaba firme, pero mi corazón latía desbocado, como si todo se me escapara de las manos. Había esperado mucho para tener mi propio espacio, para finalmente vivir en paz, pero como siempre, mi familia me hacía sentir culpable por querer ser independiente. Mi nombre es Carmen, tengo 28 años y me acabo de mudar a un pequeño apartamento en Madrid. Siempre había vivido bajo el techo de mis padres, pero ahora, por fin, sentía que mi vida era mía. Sin embargo, no había terminado de mudarme cuando mi hermana, Clara, llegó con la solicitud que me hizo sentir más atrapada que nunca. Necesitaba quedarse con su familia, su esposo y 3 hijos, porque, según ella, no tenían a dónde ir. Era como si, al tener su propia familia, mi casa ya no fuera solo mía, sino de todos. Carmen, por favor, necesitamos quedarnos contigo un tiempo. No tenemos otro lugar donde ir, me dijo Clara con su tono de siempre, de víctima, como si el mundo entero tuviera que hacerle un favor. A pesar de que mi respuesta fue rápida, mi mente estaba dividida entre la ira y la culpa. ¿Cómo podía decirle que no? Pero la verdad es que no podía seguir cargando con su vida en la mía. Le expliqué una y otra vez que mi apartamento era pequeño y no tenía espacio suficiente. No podía invadir mi hogar, un lugar que acababa de construir para mí, solo porque ella no sabía cómo manejar su vida. Pero lo que me sacó de mis casillas fue cuando mi padre, Vicente, que nunca se quedaba al margen de nada, intervino de manera inesperada. Con su típica actitud de superioridad, levantó la voz y exigió, ¿dónde vamos a dormir? Lo miré, mi paciencia estaba al límite. Mi padre nunca entendió que ya no tenía 18 años y que no tenía por qué hacer lo que él quisiera. Papá, no puedo. Este es mi espacio, mi casa, respondí con firmeza, aunque sabía que las palabras que acababa de pronunciar no le gustarían. Mi padre me miró como si estuviera loca. No seas tonta. Ayudar a la familia es lo mínimo que puedes hacer, ¿cómo vas a ser tan egoísta? La frustración me inundó, pero me mantuve firme. No quería ser esa persona que siempre se sacrificaba por los demás. Ya había dado demasiado, y ahora era el momento de decir basta. Mi hermana, que había estado en silencio, se levantó y, con esa mirada de queja que me sacaba de quicio, se acercó a mí. Carmen, no entiendes. La situación es más difícil de lo que crees. No te pongas en contra de la familia. Esa frase me dolió más que cualquier otra, porque siempre había sido la responsable, la que nunca decía no. Sin embargo, algo dentro de mí se rebelaba. No podía seguir siendo la solución a todos los problemas de los demás, sobre todo si eso significaba perder mi paz. Mi padre seguía con su actitud dominante, ahora con una mueca de enfado. Si piensas que te voy a dejar hacer esto, estás muy equivocada. Todos necesitamos un techo. La presión aumentaba, y mientras mi hermana me miraba con esa mezcla de desesperación y enfado, sentí que algo se rompía dentro de mí. Sabía que si aceptaba una vez más, mi vida nunca sería solo mía. Era el momento de marcar un límite, de dejar claro que mi independencia también merecía ser respetada. La conversación se tornó más tensa y el ambiente se cargó de una energía pesada. Cada palabra que se decía parecía ser una confrontación más. Lo que había comenzado como una simple petición de ayuda, se convirtió en una batalla por mi autonomía. Lo siento, Clara, pero no mi casa, mi vida, mis reglas. Ya no soy la misma que antes, le dije, más fuerte de lo que pensaba. Sentí que, por fin, estaba tomando el control, pero la mirada de mi hermana me taladraba, como si no pudiera comprender por qué me estaba negando. «Vas a arrepentirte de esto, Carmen», dijo Clara, su voz cargada de resentimiento. Yo lo sabía, lo sentía en el aire. Pero también sabía que había llegado el momento de dejar de ser la que siempre cedía. Esta vez, sería diferente. La puerta de mi apartamento se cerró de golpe, y el eco resonó en todo el pasillo. La presión de esa conversación me había dejado sin fuerzas, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de alivio comenzó a invadir mi cuerpo. Había dicho no, y aunque eso me costó más de lo que imaginaba, sabía que había hecho lo correcto. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, me invadieron los remordimientos.
La culpa comenzó a apoderarse de mí. ¿Era realmente egoísta? ¿O simplemente estaba reclamando el derecho a tener mi propia vida? Esa misma noche, mi padre llamó al móvil, su voz sonaba más fría que nunca. No sabes lo que estás haciendo, Carmen. La familia siempre tiene que estar unida, y tú nos estás dando la espalda, me dijo. Su tono de reproche me hizo sentir aún más pequeña de lo que ya me sentía. Papá, no puedo seguir viviendo bajo tus expectativas. Ya no soy una niña. Tengo mi propio espacio, le respondí con firmeza, aunque mi corazón latía más rápido de lo habitual. Estaba acostumbrada a ser la hija perfecta, la que siempre hacía lo que él quería, pero ya no. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono durante un largo rato, sintiendo la incertidumbre de lo que había hecho. Clara no entendía mi postura. Ella siempre había visto mi vida como parte de la suya, como si mi independencia fuera un lujo que no podía permitirme. Pero ahora, sentía una necesidad urgente de poner distancia. Mi vida no podía ser solo un lugar para que ellos descansaran cuando lo necesitaban. A medida que me acostaba esa noche, con la luz de la lámpara apagada, sentí una mezcla de alivio y soledad. Al día siguiente, mi hermana llamó nuevamente, y esta vez su voz sonaba diferente, menos acusatoria, más tranquila. Carmen, he estado pensando, quizás me precipité. Siento mucho haberte presionado, me dijo con un tono que no había escuchado antes. No podía creer lo que estaba oyendo. Clara, la persona que siempre me había desbordado con sus demandas, estaba pidiendo disculpas. Mi instinto me dijo que algo no estaba bien. Estaba acostumbrada a su actitud de exigir sin tener en cuenta mis sentimientos. Algo me decía que esto no terminaría tan fácilmente. Está bien, Clara. Pero necesito que entiendas que no puedo seguir haciendo todo por ti. Yo también tengo mis propios límites, le respondí, sin saber si estaba siendo justa o solo intentando defender lo que quedaba de mi paz. La llamada terminó rápidamente, y aunque sentí que había sido un avance, no podía quitarme la sensación de que la situación aún no estaba resuelta. Esa tarde, mi padre apareció en el apartamento sin previo aviso. Golpeó la puerta con fuerza, y al abrir, su mirada era más dura que nunca. ¿Qué pasa contigo, Carmen? Tu hermana está sufriendo, y tú sigues siendo la misma. ¿Qué clase de hija eres?, me gritó, sin mostrar ningún tipo de empatía. Mi padre nunca entendió que no se trataba de ellos, sino de mí. De mis necesidades, de mis deseos, de mi vida. No podía seguir siendo la hija sumisa que siempre había sido. La conversación, como era de esperarse, se convirtió en una discusión interminable. Los gritos comenzaron a elevarse, y todo lo que podía escuchar era su voz acusadora. Si no me ayudas, te vas a arrepentir. Todo lo que hacemos por ti, ¿y esto es lo que recibimos? Sus palabras eran como cuchillos, y aunque no quería, me vi a mí misma cediendo un poco. Pero en el fondo sabía que no podía hacer nada para ganar su aprobación. Ya estaba agotada. La rabia y la frustración me invadían, pero al mismo tiempo, sentía que, de alguna manera, tenía que encontrar una solución para que esto no destruyera mi vida. A medida que mi padre se marchaba, algo en mí cambió. Ya no quería seguir en ese ciclo. Estaba harta de las expectativas de los demás. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que mi familia nunca aceptaría mi decisión. Me sentí atrapada, pero decidida a no volver a ceder. Esa noche, después de que mi padre se fue, me senté en el sillón, mirando el techo. La luz de la lámpara era lo único que me acompañaba. La verdad era que, aunque estaba luchando por mi independencia, mi familia siempre había tenido un control sobre mí que no me permitía ser completamente libre. Pensé en Clara, en sus hijos, en todo lo que esperaba de mí. Y por un momento, me pregunté si alguna vez sería suficiente para ellos. Mi independencia significaba que tendría que luchar por mantenerla, incluso si eso me costaba todo. Al día siguiente, decidí ir a dar un paseo para despejar mi mente. Las calles de Madrid, aunque concurridas, me ofrecían un respiro. Pero aún sentía el peso de la discusión con mi familia sobre mis hombros. Caminaba sin rumbo, sin saber si estaba buscando respuestas o simplemente evadiendo el conflicto.
El aire fresco de la mañana me golpeaba la cara, y por un momento, sentí que todo el ruido de mi vida se calmaba. Pero esa sensación de paz duró poco. Cuando regresé a casa, Clara me había dejado un mensaje en el móvil. Carmen, tengo que hablar contigo. No sé si estás haciendo lo correcto. He intentado entender tu punto de vista, pero creo que te estás cerrando demasiado. El mensaje era tan pasivo-agresivo como siempre, pero, a pesar de todo, algo en mí me decía que tenía que escucharla. Decidí llamarla, aunque no estaba segura de qué esperar. No quería otra confrontación, pero sabía que había algo entre nosotras que necesitaba ser resuelto. Al principio, la conversación fue tranquila. Clara me pidió disculpas de nuevo, pero ahora sus palabras sonaban más desesperadas. Yo también tengo mis problemas, Carmen. A veces siento que tú tienes todo resuelto, que tu vida es perfecta, pero no es así. Yo también tengo miedo, me confesó. La escuchaba, y por un momento, sentí un atisbo de compasión. Siempre había sido la hija responsable, la que parecía tenerlo todo bajo control. Pero tal vez mi hermana solo necesitaba sentir que alguien la apoyaba. Clara, no se trata de ser perfecta. Se trata de que yo también necesito espacio para respirar, para vivir sin estar siempre bajo la presión de hacer todo por los demás, le respondí con la voz algo más suave. Sin embargo, algo no me cuadraba. ¿Realmente estaba arrepentida de lo que había hecho? ¿O solo estaba tratando de manipularme una vez más? Los años de ser la hermana mayor me habían enseñado a ser cautelosa, pero no podía evitar sentir una leve esperanza de que, tal vez, todo esto podría mejorar. Después de colgar, me quedé pensativa. Las palabras de Clara seguían rondando en mi cabeza. Quizás lo que me molestaba no era tanto su petición, sino la forma en que siempre esperaba que yo cediera. El vínculo entre nosotras nunca había sido fácil. Siempre había sido la responsable, la que resolvía todo. Y ahora, de alguna manera, mi independencia la veía como un rechazo, como si no le importara mi bienestar. Tal vez nunca lo entenderá, pensé, mientras me dejaba caer en el sofá. Pasaron los días y las tensiones no se disiparon. Mi padre seguía llamándome, presionándome, diciéndome que estaba haciendo lo incorrecto. ¿Cómo puedes dejar que tu hermana pase por esto? ¿Acaso te has olvidado de lo que significa ser familia?, decía cada vez con más insistencia. Su voz se volvía cada vez más dura, y las críticas más dolorosas. Cada vez que escuchaba su llamada, sentía como si todo lo que había construido estuviera a punto de derrumbarse. Estaba agotada, emocionalmente exhausta. No quería que mi familia me rompiera, pero también no quería perder mi dignidad. Esa noche, mientras cenaba sola, recibí un mensaje de Clara. Carmen, quiero que pienses en los niños. Ellos también necesitan un hogar, un lugar donde sentirse seguros. Yo no quiero que nuestra familia se divida por esto. De alguna manera, esas palabras me hicieron sentir culpable. Como si no solo estuviera rechazando su solicitud, sino a sus hijos también. La presión creció aún más. Me sentía como si, sin quererlo, estuviera condenando a mis sobrinos por no tener un lugar donde vivir. El peso de ser la mala hermana empezó a asfixiarme. Mi mente estaba hecha un torbellino. ¿Qué era lo correcto en esta situación? No quería ser la villana, pero al mismo tiempo, no podía seguir sacrificando mi vida por las expectativas ajenas. Esa noche no pude dormir, mi cabeza daba vueltas y más vueltas. Sentí que cualquier decisión que tomara terminaría siendo un error. ¿Debería ceder y dejar que mi hermana y su familia se quedaran? ¿O debía mantenerme firme en mi decisión, aunque eso significara quedarme sola? Lo que más me dolía era ver cómo mi familia usaba el amor como una herramienta para manipularme. El amor no debería sentirse como una deuda, pensaba, mientras miraba al techo en medio de la oscuridad. Pensé en todo lo que había hecho por ellos a lo largo de los años, en todas las veces que había dejado de lado mis propios deseos para complacerlos. Quizás ya era hora de dejar de complacer a todos. Pero no sabía si estaba lista para enfrentar las consecuencias de mi decisión. Al día siguiente, cuando me levanté, el peso de la decisión seguía aplastándome. Sabía que no podía seguir dando vueltas al mismo asunto.
Ya había hablado con mi hermana, con mi padre, pero aún así no encontraba la paz que necesitaba. Decidí salir a caminar, buscando despejar mi mente y encontrar algún tipo de claridad. Las calles de Madrid estaban tranquilas esa mañana, pero dentro de mí todo era un caos. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, y la incertidumbre me estaba consumiendo. Mi celular vibró en mi bolsillo, y al ver el nombre en la pantalla, sentí una mezcla de frustración y desesperación. Era Clara, nuevamente. Decidí contestar, aunque mi mente ya sabía lo que iba a decir. Carmen, no puedo más. Tú tienes que entender que no es solo por mí, es por todos, comenzó, con un tono de víctima que ya me conocía demasiado bien. Pero algo en su voz sonaba diferente, no tan acusador como las otras veces. Quizás finalmente estaba comprendiendo mi punto de vista. Solo quiero que pensemos en lo que es mejor para todos, ¿me entiendes? La escuché en silencio, sin interrumpirla. La verdad es que nunca había sido fácil para mí ponerme en su lugar, pero no pude evitar pensar que tal vez estaba siendo demasiado dura. A veces, solo necesitaba darme un respiro y mirar las cosas desde otra perspectiva. Clara, lo que pasa es que siempre me pides más, y yo ya no sé cómo hacer para complacer a todo el mundo, le respondí, mi voz algo cansada. Quiero ayudar, pero también tengo mis propios límites. Lo sé, respondió, y esta vez su tono era más sincero. Lo que quiero decirte es que no estoy tratando de presionarte. Solo, quiero que me entiendas. Y si no puedes ayudar, al menos que no nos hagas sentir tan mal por pedírtelo. Sus palabras fueron suaves, casi como si tratara de no hacerme sentir culpable. De alguna forma, eso me tocó. Tal vez ella realmente estaba intentando ser más comprensiva. Pero, ¿era suficiente? A lo largo de la conversación, noté un cambio en su actitud. Ya no era la misma persona que siempre intentaba manipularme emocionalmente. Por primera vez, parecía estar reconociendo que lo que pedía no era justo para mí. Te prometo que intentaré ser más razonable con lo que te pido, dijo, y sus palabras, aunque no solucionaban todo, me dieron una ligera sensación de alivio. Tal vez las cosas entre nosotras podían mejorar, pero aún quedaba una parte de mí que no estaba completamente convencida. Esa noche, después de la conversación, me quedé en casa mirando las luces de la ciudad desde la ventana de mi sala. Estaba agotada. Los días previos me habían dejado emocionalmente drenada, y aunque sentía una ligera esperanza de que las cosas pudieran mejorar, también sabía que había algo dentro de mí que había cambiado para siempre. Ya no era la misma persona que siempre cedía. Esta vez, quería ser fiel a mí misma. Pero el miedo a perder el apoyo de mi familia seguía rondando. De repente, mi padre me envió un mensaje de texto. No era común que lo hiciera de esta forma, y eso me hizo sentir una sensación extraña. Carmen, sé que no estás de acuerdo, pero recuerda que la familia siempre será lo primero. Piensa en lo que es lo mejor para todos. La respuesta que siempre había esperado de él. Su actitud, como siempre, parecía no cambiar, como si esperara que sus palabras fueran suficientes para que todo volviera a la normalidad. Pero yo ya no estaba dispuesta a aceptar lo que me imponían. Al día siguiente, decidí que debía poner los puntos sobre las íes. Mi vida, por fin, la estaba tomando en mis manos. Sabía que tomar decisiones difíciles podía cambiarlo todo, pero no quería vivir en función de lo que los demás esperaran de mí. Así que escribí un mensaje a mi padre y a mi hermana, diciéndoles que, después de mucho pensarlo, había decidido que no podía ayudar en este momento. Mi corazón se aceleró mientras presionaba enviar. Sabía que lo que venía sería difícil, pero me sentía lista para afrontar las consecuencias. Pasaron horas antes de que recibiera una respuesta. Clara me llamó, pero no fue como esperaba. Carmen, ¿estás segura de lo que estás haciendo? ¿No te importa que esto nos separe más? Yo solo quería que pudiéramos estar cerca, como familia. Sus palabras me dolieron, pero no me detuve. No se trata de que no quiera estar cerca, Clara, se trata de que, por primera vez, estoy eligiendo lo que es mejor para mí. Y si eso nos aleja, entonces será lo que tenga que ser, le respondí, con una sensación de firmeza que nunca antes había tenido. Al colgar, me sentí vacía, como si hubiese tomado una decisión que me costaría mucho, pero que a la larga era necesaria.
La distancia entre mi familia y yo aumentaba, pero también sentía una extraña paz interna. Lo que había hecho no era fácil, pero sabía que era lo que debía hacer. Ahora, solo quedaba esperar las repercusiones de mi decisión, pero en ese momento, sentí que mi vida ya no estaba controlada por las expectativas de los demás. Era mía, y la defendería con uñas y dientes. El día después de tomar mi decisión fue un verdadero torbellino. Mi mente no paraba de dar vueltas a todo lo que había pasado. ¿Había hecho lo correcto? Mis padres nunca habían aceptado bien que pusiera límites, y Clara parecía tan distante ahora, como si nuestra relación nunca volviera a ser la misma. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que había hecho lo que debía hacer. El problema era que el vacío que sentía al no estar en sintonía con mi familia era enorme. Tenía que aprender a vivir con ello, aunque no fuera fácil. Al final de la semana, Clara me mandó un mensaje que decía: Carmen, no me voy a rendir tan fácilmente. Quizás no entiendas lo que esto significa para mí, pero voy a encontrar la forma de que tú nos ayudes. No quiero perder nuestra relación. Sus palabras fueron como un desafío. Sabía que no podía dejar que su insistencia me afectara. Me había hecho una promesa a mí misma: no volvería a ser la hermana que siempre cedía. Sin embargo, las palabras de Clara seguían doliendo, como si me estuviera diciendo que mi decisión no valía. El siguiente fin de semana, mi padre apareció en mi puerta sin previo aviso. Mi corazón se detuvo por un momento al verlo. Carmen, vengo a hablar de algo importante, dijo con voz grave, como si supiera que su presencia iba a causar un cambio en mi estado de ánimo. Lo invitó a entrar, pero su mirada fija y penetrante me hizo sentir que lo que venía a decir no era una conversación cualquiera. Su actitud autoritaria se hacía sentir en cada rincón de mi pequeño apartamento. Sé que estás enfadada, pero la familia siempre debe unirse, ¿entiendes?, continuó, como si todo estuviera en sus manos. Lo miré, tratando de mantener la calma, pero por dentro sentía cómo la presión aumentaba. Lo entiendo, papá, pero también tengo que ser fiel a lo que soy. No siempre puedo decir que sí, no siempre puedo ser la hija que esperan, le respondí con más firmeza de la que había mostrado antes. Él se quedó en silencio, pero su mirada no cambiaba. Carmen, lo que haces nos afecta a todos, ¿no ves que al ponerte en contra de la familia te estás alejando de nosotros? Esas palabras me hicieron sentir culpable, pero a la vez, sentí una fuerza dentro de mí que nunca había tenido antes. Mi padre, por primera vez en mucho tiempo, se quedó en silencio durante unos segundos. Parecía estar procesando lo que le había dicho. No es que no te entienda, hija, pero a veces tienes que pensar en lo que es lo mejor para todos, no solo para ti, dijo con tono más suave. Tú y yo sabemos que las cosas no son tan fáciles, pero la familia tiene que estar unida. Es lo que se espera de ti. Sentí que me estaba manipulando nuevamente, que su idea de unidad solo existía en sus términos. No podía permitir que esa noción de sacrificio absoluto me volviera a controlar. Al terminar la conversación, no supe si me sentía más liberada o más atrapada. Él se fue sin darme una respuesta clara, y me dejó con la sensación de que la guerra entre mis deseos y las expectativas familiares seguía sin resolverse. Pasaron los días, y aunque traté de seguir con mi vida, la presencia de mi familia seguía acechando. Mi móvil no dejaba de sonar. Clara, una vez más, me escribió para decirme que no podía aceptar mi decisión y que, de alguna manera, buscaría una forma de lograr lo que quería. Mis días se convirtieron en una lucha interna constante. Me encontraba en mi trabajo, en el café, incluso en mi casa, pensando una y otra vez en mi familia, en lo que podría haber hecho de manera diferente. Pero sabía que no podía dejar que mi vida se volviera un círculo vicioso de sacrificio y culpa. Necesitaba tomar control total de mi vida, aunque eso significara perder algo en el proceso. ¿Era justo para mí seguir cediendo por miedo a la culpa? La respuesta era clara: no. Una tarde, al regresar de mi jornada laboral, recibí una llamada inesperada. Era Clara, nuevamente. Esta vez, su tono era diferente. No me gritaba, no me presionaba. Solo me decía: Carmen, estoy tratando de entender. No me gusta lo que está pasando entre nosotras, pero tampoco sé cómo arreglarlo. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que Clara realmente quería escucharme, no solo quejarse o culparme.
Mi corazón se ablandó un poco, y por un momento, pensé que tal vez estábamos dando pasos hacia una reconciliación. Clara, yo también quiero que las cosas entre nosotras mejoren. Pero ya no puedo seguir siendo la hermana que hace todo por todos, le dije con una sinceridad que nunca antes había tenido. Sé que te molesta, sé que no lo entiendes, pero también necesito vivir para mí misma, no solo para complacer a los demás. Durante unos segundos, todo se quedó en silencio al otro lado de la línea. La conversación terminó con un «lo pensaré» por parte de ella, y aunque no fue una victoria clara, por primera vez sentí que al menos nos estábamos entendiendo. La semana siguiente fue más tranquila, aunque aún sentía la presión de las decisiones que había tomado. No sabía si Clara realmente entendía lo que le había dicho, o si estaba simplemente fingiendo para que yo dejara de presionarla. La paz que había buscado en estos días se vio interrumpida por una llamada inesperada de mi madre. «Carmen, ¿cómo estás? Tu padre está preocupado. No entiende por qué te resistes tanto. No puede creer que estés tomando esta decisión sin pensarlo más». Escuché su voz suave y comprensiva, pero detrás de sus palabras se notaba la incomodidad de la situación. «Madre, ya no soy una niña, tengo derecho a decidir sobre mi vida», le respondí, aunque no pude evitar que la frustración se filtrara en mi tono. «No puedo seguir viviendo para complacer a todos, incluso si eso significa que me aparten». Ella suspiró al otro lado de la línea, pero no insistió más. «Solo quiero que pienses bien en lo que haces, hija. La familia siempre estará ahí para ti. No te alejes demasiado». Las palabras de mi madre me hicieron sentir que, aunque ella me comprendiera, siempre estaría esperando que cediera, que regresara al papel de hija sumisa. El día siguiente, Clara apareció en mi apartamento, sin previo aviso, con los niños a cuestas. Ella no dijo nada, simplemente se sentó en el sofá como si nada hubiera pasado. Me quedé mirándola por un momento, preguntándome qué intentaba lograr con esta visita. «Clara, ¿qué haces aquí?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Ella sonrió débilmente, pero sus ojos no reflejaban esa alegría. «Carmen, solo vine a hablar. Ya no quiero que nos sigamos alejando. Sé que cometí errores, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a cambiar». La sinceridad en su voz me hizo pensar que tal vez había algo más que solo manipulación. «Lo que pasa es que no se trata solo de lo que tú quieras, Clara», le respondí, sintiendo el nudo en mi estómago. «Es sobre lo que yo necesito, lo que yo quiero. Y tengo derecho a decir no, a no ser siempre la que cede. ¿Cuántas veces he dejado que todo esto me destruya?». Mi hermana permaneció en silencio por un momento, como si sus palabras se quedaran atrapadas en su garganta. Los niños jugaban en el pasillo, ajenos a la conversación tensa que se estaba llevando a cabo en la sala. Finalmente, Clara rompió el silencio. «Yo no quiero que esto nos divida, Carmen. No quiero perderte como hermana, pero, a veces, siento que no me entiendes». Las palabras de Clara fueron un golpe directo. Había pasado tanto tiempo intentando complacer a mi familia que ahora, cuando finalmente intentaba hacer algo por mí, sentía que los perdía. Mi mente comenzó a divagar, a preguntarme si había tomado la decisión correcta, si lo que estaba haciendo valía realmente la pena. El momento se hizo cada vez más incómodo. La tensión flotaba en el aire como una nube pesada. Miré a los niños de Clara, jugando sin preocupaciones, y pensé en lo que realmente quería. No quería perder a mi hermana, pero tampoco podía seguir sacrificando mi felicidad por ella. La conversación comenzó a apagarse, y Clara se levantó del sofá. «Te dejaré tiempo para pensarlo, Carmen. Solo quiero que pienses en los niños». Y antes de que pudiera decir algo más, se fue. De nuevo, me quedé sola, sintiendo el peso de la culpa sobre mis hombros. Esa noche, no podía dejar de pensar en las palabras de Clara. ¿Realmente estaba siendo injusta? Pensé en mi familia, en lo que me había dado la vida hasta ahora, y me di cuenta de que siempre había sido la que cedía. Siempre había dado más de lo que recibía, y por primera vez, me estaba defendiendo. Pero, ¿era demasiado tarde? ¿Debería haberlo hecho antes? La incertidumbre me carcomía. No sabía si alguna vez encontraría el equilibrio entre mis deseos y las expectativas de los demás. De repente, una idea me invadió.
¿Y si la solución no era elegir entre mi familia o mi independencia, sino encontrar una manera de equilibrar ambas? Tal vez tenía que poner límites, sí, pero también abrirme a nuevas formas de ser parte de la familia sin perder lo que tanto me costó ganar, mi espacio. Pero la pregunta seguía ahí, ¿cómo encontrar ese equilibrio sin perderme en el proceso? Al día siguiente, decidí hablar con mi madre. Quería encontrar una manera de sanar las heridas, de que ella entendiera mi postura sin sentirme culpable. La conversación fue más tranquila, aunque mi madre me repitió una vez más que la familia siempre debía estar unida. Sé lo que dices, mamá, pero ahora también soy yo quien tiene que estar bien, le respondí. Y tengo derecho a vivir sin cargar con todo. Si eso me hace alejarme de ustedes, lo acepto. A pesar de todo, algo en su mirada me dijo que, aunque lo aceptaba, no lo comprendía completamente. Los días siguientes transcurrieron lentamente. Aunque la tormenta había pasado, el ambiente en casa seguía siendo tenso. Clara, por su parte, había reducido las llamadas y mensajes, pero algo me decía que no lo había dejado ir del todo. El silencio entre nosotros era incómodo, y aunque trataba de mantener mi paz, sentía que esa distancia emocional que había creado se estaba convirtiendo en un abismo. Por otro lado, mi padre no dejaba de insistir con sus constantes consejos, diciéndome que debía pensar más en la familia. Sin embargo, en su insistencia, solo sentía que su visión del todo por la familia me ahogaba aún más. Mi trabajo fue mi refugio durante estos días. Me concentraba en mis proyectos, salía con amigos y trataba de hacer actividades que me desconectaran de esa dinámica familiar. Sin embargo, siempre volvía a casa con la sensación de que algo faltaba. Las voces en mi cabeza me recordaban la presión de la familia, el peso de la culpa. ¿Estoy tomando la decisión correcta?, me preguntaba cada noche antes de dormir. Pero siempre me respondía lo mismo: no puedo seguir viviendo para los demás. Esa respuesta, aunque rotunda, no me daba la paz que pensaba que encontraría. Una tarde, decidí ir al parque a caminar. El sol comenzaba a ponerse, y la vista era impresionante. Las calles estaban tranquilas, y la gente paseaba sin prisa, disfrutando del final del día. Durante ese paseo, me encontré con Javier, un viejo amigo de la universidad. Nos conocíamos desde hace años, pero por diferentes razones, habíamos perdido contacto. Nos saludamos y, al poco rato, comenzamos a hablar sobre nuestras vidas. Era reconfortante estar con alguien fuera de esa burbuja familiar que tanto me absorbía. Javier me escuchó atentamente, sin juzgarme, mientras le contaba todo lo que había sucedido con mi familia. Le expliqué mis sentimientos de culpa, mis miedos, pero también lo que había aprendido durante todo este tiempo. Carmen, lo que estás haciendo no es fácil, pero es lo que necesitas hacer. La gente te va a criticar, te va a presionar, pero al final, eres tú quien tiene que vivir con las consecuencias, me dijo, con una mirada seria, pero comprensiva. Sus palabras fueron como un alivio para mí. En ese momento, sentí que, al menos, alguien entendía lo que estaba pasando por mi cabeza. Gracias, Javier. A veces siento que la presión me está aplastando. Mi familia siempre ha tenido esa forma de exigir sin ver lo que quiero o necesito. Pero no sé si estoy lista para perder todo por mantenerme firme, le respondí. Javier me miró con una sonrisa cálida. No tienes que perderlo todo, Carmen. Solo tienes que ser honesta contigo misma y saber que lo que hagas estará bien si es lo que realmente quieres. No tienes que seguir siendo quien no eres solo para complacer a los demás. Sus palabras me dieron una perspectiva diferente sobre la situación. A veces, no se trata de ganar o perder, sino de encontrar un punto intermedio. Esa noche, antes de dormir, reflexioné sobre lo que Javier me había dicho. Tal vez estaba tratando de hacer las cosas demasiado difíciles. No tenía que ser ni la hija perfecta ni la hermana que siempre se sacrifica. Podía ser simplemente yo, con mis errores, mis decisiones y mi vida. Lo que importaba era que, al final del día, yo estuviera en paz conmigo misma. Pero sabía que el conflicto con mi familia aún no había terminado. El verdadero reto sería demostrarles que podía tomar mis propias decisiones sin sentirme culpable. Al día siguiente, Clara me llamó. Había pasado una semana desde la última vez que hablamos, y su voz sonaba diferente. Carmen,
quiero hablar contigo. De verdad lo he estado pensando, y quiero que lo que pasó entre nosotras no nos aleje para siempre. No quiero perderte como hermana. Al escucharla, me di cuenta de que algo había cambiado en ella también. Quizás finalmente entendía lo que yo había estado tratando de decirle todo este tiempo. Clara, yo tampoco quiero perderte. Pero no puedo seguir siendo la persona que siempre dice sí. Necesito vivir para mí también, le respondí con calma, aunque por dentro sentía una mezcla de alivio y miedo. Te entiendo, Carmen. Me siento tonta por no haberlo visto antes. Solo que siempre pensé que podía contar contigo, y no quería que todo se viniera abajo, me dijo Clara, su voz temblorosa. La conversación se hizo más tranquila, menos tensa. Había algo en sus palabras que me hizo sentir que nuestra relación podía sanar, pero para que eso pasara, ambos tendríamos que cambiar. Y yo estaba dispuesta a intentar. Esa noche, antes de acostarme, me sentí más ligera. Había dado un paso importante al poner límites, pero también había abierto la puerta a una posible reconciliación con mi hermana. La vida no sería fácil, ni mucho menos perfecta, pero por fin sentí que estaba tomando el control de mi destino. Tal vez, al final, la verdadera lección fue que nadie debía cargar con todo por los demás.